Bien, señores, habíamos anunciado que teníamos hoy un programa, como diría Félix de Sena, un all-star de todos estrellas, con Iván Gatón y con el profesor Ramón Albuquerque. También decíamos que hay una diferencia en que Iván se mantiene dentro del análisis, pero Ramón tiene conocimientos y además es político de éxito. Fuera de la presidencia de la República, Ramón fue tres veces senador de Monteplata y fue ministro. 4 veces senador. Fue ministro creo que del gobierno de Jorge Blanco, y fue presidente del Senado de la República en momentos en que se conocieron y aprobaron los principales proyectos que hoy están vigentes en el área económica. Capitalización de la empresa pública. No, esa no. Perdón, la electricidad, la salud, la seguridad social, muchísimos proyectos importantes. Es decir, que él es una memoria histórica y está activo. Y una de las razones por las que nosotros le agradecemos que esté aquí, y le dije a Iván que se quedara, porque Ramón Albuquerque en estos días han hecho algunos señalamientos, incluyéndome a mí, entendíamos que junto con la posición de Guido y de un aspirante alcalde de Villamella, que es el señor Nina, se estaba formando 3 bloques de tendencias que el doctor Peña decía que las tendencias son muy favorables para el Partido Revolucionario Dominicano, pero también fueron la razón por la que el PRD solamente gobernaba 4 años. Y nosotros vamos a hablar con Ramón de todo eso. Quisiéramos primero decirle que nos diga esos señalamientos que se le hacen al gobierno, tanto en los medios como en el programa de los domingos que él hace, son señalamientos con la mejor buena fe y con el interés de que si hay algo que se puede adoptar de Danilo Medina, es aquello de corregir lo que está mal, continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se hizo. Entonces, alguna gente hemos visto esos señalamientos como una tendencia. Yo quiero que el ingeniero Albuquerque nos diga, en este momento no se puede perder el optimismo, porque el optimismo es lo último que se pierde, pero hay realidades que te chocan, y esas realidades son que mientras pensábamos que para enero ya no íbamos a tener pandemia, resulta que tuvimos que arreciar con las medidas. Ingeniero, háblenos de la posibilidad de cuándo el país puede volver a ser lo que fue. Muchas gracias, Julito, don Julio, al equipo formidable que hace esta entrega al pueblo dominicano, buscando la información y buscando la forma de ampliar los conocimientos para que haya una población con una mayor responsabilidad ciudadana, porque la responsabilidad ciudadana se construye cada día con información de calidad y con ampliación de conocimiento. Fíjate, Julito, en política, como en toda la actividad humana, hay diversidad de opiniones, y precisamente esa diversidad de opiniones es lo que enriquece el pensamiento y enriquece las actuaciones, y nos da entonces una mayor gama de opciones de cómo hacer las cosas mejor. Nosotros, desde hace mucho tiempo, siempre hemos tenido una corriente de pensamiento dentro del Partido Revolucionario Dominicano, antes y ahora, tanto que en medio del descreimiento del compañero Luis, Hipólito y todos ellos, el compañero Andrés Jesús Vázquez, todos los compañeros, fui yo el que lancé la idea de crear un nuevo partido, y me lo recriminaron cuando yo lancé eso. El único que me apoyó fue Hugo Tolentino Dip.
De manera que la forma, pensar distinto, es la garantía de la riqueza del pensamiento. ¿Y el PRM no es una idea de Hipólito? No, el PRM lancé yo la idea en noviembre del 2013 y me recriminaron precisamente, entre ellos el compañero Hipólito, es una verdad histórica, Tony Peña, todos, pero ¿cómo va a ser que en medio de esta confrontación con la dirección del partido, Miguel Vargas, usted lance la idea de crear un nuevo partido? ¿Y cuál fue mi respuesta? Porque ninguno de ustedes, compañeros, tiene respuesta ni salida a la actual situación en que el susodicho presidente del partido, Miguel Vargas, se ha vendido al gobierno por cuestiones específicas, materiales y financieras, y van 36 sentencias del Tribunal Superior Electoral, siempre contra nosotros, teniendo nosotros el derecho, de manera que esto no es ni jurídico, ni de otra naturaleza que no sea político. ¿Y quién es el creador o quién ayudó a crear la figura del actual presidente? ¿De dónde surge Luis Abinader? Entonces, Luis, cuando en el 2005 se renovó la dirección del partido y surgió Orlando Jorge Mera como secretario general y nosotros como presidente, los únicos presidentes y secretario general electos por voto secreto y universal que tuvo el PRD en toda su historia. Incluyendo cuando Peña. Oiga, en toda su historia, porque a los líderes hay la costumbre en República Dominicana que a los líderes no se les elige. El líder está ahí porque eso es de él. Y más antes que el partido político era una propiedad privada del líder. Porque los partidos políticos se han ido haciendo entidades públicas a partir del 1997, cuando el Estado empezó a financiar los partidos políticos. Se mueren en el Entonces, poder, de ahí hasta el día de hoy, en que la figura del partido político está inscrita en la propia Constitución y es un mandato que tienen que funcionar democráticamente en sus manejos internos. Pero antes era el artículo 93, si mal no recuerdo, de la vieja Constitución, la no vigente hoy, la que decía, es libre la formación de movimientos y partidos políticos, pero siempre conformándose a los lineamientos de esta Constitución. Era apenas lo que decía. Entonces, los líderes no se elegían, eran los dueños, los bajados del cielo. Bueno, y todos los otros presidentes y secretarios generales que tuvo el PRD nacieron de conflictos. Don Juan no se eligió nunca porque era el líder, Peña tampoco y los demás. El único electo por voto directo, universal y secreto fuimos nosotros. Entonces, cuando preparábamos ya todo para la juramentación en una convención que había dirigido Doña Milagro, que se hizo en el Teo Cruz, 3 días antes nos reunimos en este mismo hotel que está aquí vecino para armonizar y colocar a algunos compañeros en sus posiciones. Entonces nosotros nos dirigimos al compañero Rafael Abinader y le dijimos, don Rafael, queremos que usted sea vicepresidente del PRD. Entonces él dijo, no, yo no quiero ser por una razón u otra. Y estaba su hijo atrás, entonces yo le dije, ¿y tú no eres Luis? Sí. ¿Y qué edad tú tienes? Me dijo, 35. Pues en la cuota de la juventud todavía tengo una plaza y tú vas a ser vicepresidente del PRD. Fui yo que lo nombré. Por dedo. Así por dedo, porque eso era una facultad del presidente electo que luego fue ratificado en la convención, como también fue señalado para vicepresidente el compañero Hipólito, la compañera Milagros y todos los demás afeyos, altos dirigentes, y que se ratificaba entonces en la convención de delegados. Nosotros hacíamos la propuesta. Luego le señalamos para que fuera el precandidato de
a senador por la provincia de Santo Domingo, pero a condición de que si no podíamos llegar a un acuerdo con los reformistas en la Alianza Rosada, aquella, entonces él iba a tener que entregar la candidatura, puesto que los reformistas estaban en el preacuerdo que hizo el compañero Hipólito al ser derrotado en el 2004, que fue cuando se hizo la Alianza Rosada, que no se soñaba siquiera que nosotros íbamos a ser electos presidente. Ya se había hecho el compromiso de que la candidatura a senador por la provincia de Santo Domingo iba a corresponder al Partido Reformista, como se había hecho también el compromiso de que la candidatura a alcalde del Distrito Nacional iba también a los reformistas, y por eso fue que Johnny Jones llegó a tener una publicidad muy fuerte para ser alcalde. Pero yo le dije, jamás en Santo Domingo de Guzmán un partido como el Partido Reformista, tan venida menos, podrá ostentar esa candidatura. Y fui yo, pregúnteselo, el que creé la candidatura de Alfredo Pacheco, que no quería, y yo le dije, tú vas a hacer, porque debe ser, eres el más popular. De manera que hay varias historias, estamos escribiendo todo eso en libro, estoy escribiendo todos los momentos históricos en que Peña se reunió con Balaguer, que nos fuimos enviados por Peña más de 15 veces a llevar mensajes o a establecer compromisos con Balaguer, en todo eso, para que la historia los conozca. Y muchas gracias por mencionar nuestro paso por el Congreso, porque también viene un libro sobre nuestro paso por el Congreso, porque de las 58 principales leyes del país, nosotros somos el autor único o coautor principal de 34 de esas 58, porque hay mucha gente que ha ido al poder y han sido presidentes, pero son como calcomanías. Ingeniero, una cosa es el optimismo, otra cosa es la realidad. No se puede perder el deseo de mejorar, y un gobierno no puede transmitir pesimismo, pero hay una realidad. De esa realidad, ¿qué es lo que más le preocupa ahora mismo que nosotros no queremos reconocer? Bueno, primero, el país ha sido más o menos bien llevado en términos del socorro que obligatoriamente hay que dar en medio de una pandemia a la población tan carecida de asistencia, tanto sanitaria como económica. Sin embargo, eso empieza a deteriorarse y la pandemia no se ha disipado totalmente todavía. En esto hay que tener cuidado. Eso de fase 1, fase 2, fase 3, quédate en casa, tener un poco de cuidado de que ya no basta que se diga, no hay dinero para hacer eso. A veces el dinero hay que buscarlo, porque cuando la gente se acostumbra a algo y se ve sin eso, ya cuando ha durado, si hubiera sido por 2 meses, si hubiera sido por 1 mes o máximo 3, una cuestión hubiese sido, porque tal vez no habría razón para entender que se han hecho dependientes de eso. Pero cuando ya va para 1 año, la situación es muy de cuidado. Esa parte sigue siendo muy delicada. El tema de las asistencias sanitarias y de todo esto. Otra cuestión, para dar respuesta a su pregunta. ¿Podemos acostumbrarnos a vivir en una crisis? Bueno, pero esa es otra pregunta que vendría a sustituir la anterior. Sí. Y quiero hacerle a usted un buen programa. Bueno, entonces, el tema sería que la otra cuestión fundamental es ¿de qué va a vivir la gente? El tema del trabajo. Hay todavía una serie de medidas y de cesación de actividades que se tomaron, que hay que revisarla para ir volviendo a la normalidad. No tenemos que esperar una fecha donde todo el mundo esté vacunado, sino ir entrando en muchas entidades. Todavía, por ejemplo, migración es fundamental para el país, para el control de los indocumentados y manejar todos los aspectos de los residentes en el país. Sin embargo,
como 17 o 18 conceptos por los que cobraba esa dirección general tan vital, se suspendieron por la pandemia. Y todavía esa gente, entiendo, que no tienen ni dinero para alquilar los autobuses para hacer una deportación. Es decir, hay muchas cosas que se pueden revisar para ir volviendo a la normalidad. Y lo otro es la realidad de los distintos sectores económicos, el turismo. Bueno, este era un país que tenía casi 7 millones. Lo podemos dinamizar con el turismo interno, con incentivos, pero ese turismo que representaba un 12, 13, 14%, impacta demasiado en la economía. Y ese es solo uno de esos sectores, pero todo lo que hagamos por la recuperación de la economía dependerá de cómo se recupere el resto del mundo, porque nosotros jamás podríamos recuperarnos solos. De manera que el tema económico es un tema fundamental, pero en medio de esto hay que exhortar al pueblo dominicano a vacunarse. Israel ya va casi por el 60% de su población y en esa misma proporción ha ido decayendo no solo la contagiabilidad, casi volviendo a la normalidad prepandemia. Bueno, en Estados Unidos apenas se ha vacunado 55 millones de 300, casi 40 millones, y sin embargo, en muchos lugares que había una aguda crisis de contagiabilidad, ha caído a la mitad. Casi tiene Estados Unidos controlado el tema de la pandemia, y aquí en República Dominicana también. De manera que el gobierno tiene una gran tarea de recuperación, pero de cuidado en el tema hasta salir definitivamente de la pandemia. Estoy entre quienes será uno de los primeros en vacunarse. Bien. La pregunta que se quedó, ¿se puede convivir con una crisis de esta naturaleza? Lo único de la crisis es que la crisis en ninguna universidad dan doctorado ni dan maestría de cómo manejar crisis. Sí hay manejo de situaciones de crisis, pero ¿qué pasa? En todo lo que hacemos, en todos los proyectos, siempre para tener la mayor seguridad de que el proyecto tendría alguna posibilidad de éxito, tenemos que hacerle al proyecto previamente, tan pronto los diseñamos y los tenemos estructurados, lo que se llama los análisis de sorpresa. Pero ¿qué pasa? Que unas sorpresas son imaginables y otras sorpresas son inimaginables. Cuando las sorpresas son imaginables, ahí es que hacemos los distintos escenarios, escenario 1, 2, 3, y entonces a cada uno de esos escenarios le hacemos un plan de contingencia. El plan B, el plan C, el plan A, la D, etc. Pero cuando se trata de las sorpresas inimaginables, ahí ese es el problema de la crisis. Que a las sorpresas inimaginables usted no le puede hacer plan. ¿Por qué? Porque como ni siquiera se la imagina, no la conoce, entonces usted lo único que puede hacer ante las sorpresas inimaginables, que es un gran componente de las crisis, es dotar su equipo de trabajo, su organización, su gobierno de una amplia y rápida capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas. Es decir, saber responder rápido y saber adaptarse rápido a las cosas nuevas que implican esas sorpresas inimaginables. Eso es parte de la teoría de juego. Decía el doctor Hanna algo que parece que fuera dicho por el ingeniero Albuquerque, que decía, cuando estábamos en la universidad, no nos dijeron que en el 2019 iba a aparecer un coronavirus 50 o 60 años después. Es lo que usted está diciendo. Ingeniero, Sin embargo, la Universidad de Stanford, en su departamento de medicina arqueológica, descubrió que 3.300 años antes de Cristo apareció el delta coronavirus. 3.000 años antes de Cristo vino el beta coronavirus. 2.300 años antes de Cristo apareció el gamma coronavirus. Y el alfa coronavirus 800 años antes de Cristo. Que el salto del coronavirus animal a el hombre ocurrió en el 1896 en Francia,
que saltó a los humanos, que en 1960 empezó el estudio moderno del coronavirus, que en el 2002 apareció el SARS coronavirus, que apareció en China, pero el MERS coronavirus apareció en Arabia Saudita, y ahora tenemos el coronavirus COVID-19, de manera que el coronavirus no tiene nada de extraño, y ha aterrado más la humanidad, porque usted no ha oído nunca a un ministro diciendo cuántos mueren naturalmente por las 1000 causas en este país, ni en ninguna parte, porque nos hemos acostumbrado tanto a que vinimos al mundo a vivir, cuando lo real y lo único eterno es la muerte, que entonces en esa ilusión nos hemos olvidado de la muerte. Ningún ministro aquí ha dicho que el país tiene una tasa de letalidad, es decir, que 6.3 mueren de cada 1000 cada año. Bien. Siendo 13 millones de habitantes, aunque 11 millones de ciudadanos, aquí mueren aproximadamente 80,000 personas cada año, 6.700 personas cada mes, 223 personas cada día, por las 1000 causas. Si le dicen a usted que mueren 10 de COVID y no le dicen eso, usted se espanta. Bien. Y se llena de terror. Pero ante 223, dígame usted, ¿merecía que se llenara el mundo de terror de esta manera? Cuando las cifras que estoy dando son absolutamente ciertas. El mundo con 7.700 millones de habitantes, mueren 57 millones cada año, mueren 4.4 millones cada mes, 890,000 cada día. Hay que decirle a la gente las cifras para que entonces tengan una visión global, y entonces si es verdad que el tema es de terror, nos aterremos, pero si no es verdad, no le exageremos las notas dándole informaciones incompleta. Bien. No es culpa de este ministro ni del otro, sino de la forma como se abordó el tema en el mundo. Bien. Ingeniero, el domingo en la mañana nosotros decidimos visitar un lugar en Villa Mella que se come chicharrón, se come cholas. Donde Rafael Nina. Donde Rafael Nina. Y nos ofrecieron, ahí fuimos un poquito más parcos, nos ofrecieron leche de burra a 500 pesos el vaso. Esa tuve. Y cuando fui al baño, un baño precioso, limpio, vi que en la puerta había algo folclórico que eran unas tuzas, ¿verdad? Cuando conversábamos, hicimos referencia a algo que usted acababa de decir, y eso sí es importante. Usted decía que a las grandes empresas como la Barrigol se le había otorgado una serie de concesiones, exoneraciones, igual que a otras grandes empresas, y que al motoconchista, que son más de 1 millón y que consumen más de 1 galón diario de gasolina, no se le daba ningún tipo de beneficio. Uno de los que estábamos, el chofer, por cierto, dice, pero el doctor, el ingeniero está tratando de conseguirse a los motoconchistas. Le dije, no, él no está tratando de conseguirse a los motoconchistas. Es lo que está marcando la diferencia de que como los gobiernos con esas grandes empresas no tienen ningún límite, hasta no leen los contratos, ¿verdad? No leen los contratos. Y al motoconchista, no, fuera de que paga impuestos cada vez que compra cualquier cosa, yo quiero que usted aclare el asunto, porque a veces dice, pero mira, está haciendo populismo. No, pero que ese es un derecho, yo tengo derecho a aspirar a lo que yo quiera. También, ¿verdad? Si está dentro de la Constitución de la República. Dominicano mayor de edad. Una cosa, mire, el único responsable de lo que deba hacer o se comprometió a hacer el PRM si llegaba al poder no es el compañero Luis Abinader, porque yo tengo más tiempo que él haciendo trabajo político y comprometiéndose con el país, y muchos votan no por él, sino por mí, porque ya hay mucha gente que me sigue hace mucho tiempo, sean pocos o sean muchos, y entonces yo tengo mi cuota de responsabilidad ahí. Entonces yo tengo que velar
para que lo haga como dijimos que lo íbamos a hacer o mejor. Entonces, mi derecho, ni tengo que pedirle permiso a nadie para eso y lo ejerzo con mucho placer. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el país? Que aquí, como nunca ha habido consecuencia a las violaciones de las leyes, que aquí, como siempre ha imperado el privilegio, no hay casi una sola gran empresa que no haya surgido a la sombra de los favores del Estado. Cuando usted oye una ley de incentivos, no la lea si usted no quiere. Esos incentivos van para los poderosos. Aquí nunca ha habido incentivo para el pequeño productor. Se han creado que la ley de Promipyme, hasta se le cambió el nombre al ministerio. La de turismo, la agropecuaria. Pero vaya usted a averiguar si es verdad que eso... Bueno, usted hizo una eléctrica. Bueno, yo, cuando vino el huracán George, viendo que las plantaciones de cacao se habían destruido, creé un incentivo, sometí un proyecto de ley para crear un incentivo a los productores de cacao, que terminó dándosele en un 90% a los exportadores que compran a la flor, porque el gobierno encontró que eso era incentivar los productores de cacao, y tuvo que venir diciéndolo en justicia Hipólito Mejía, el presidente agricultor, realmente a llevarle la restitución de esas plantaciones de cacao destruidas, que fue el casi que las levantó. Voy al caso de los combustibles. Aquí se otorgan determinados incentivos en determinados momentos históricos y luego eso se hace eterno. Balaguer, al tomar el poder tras la guerra, un país que atemorizaba con solo mencionar el nombre al resto del mundo, ahí hubo una guerra, no voy a ir a invertir, pudo haber sido un tanto casi razonable que otorgara incentivos especiales a las grandes empresas como Falconbridge, a la Rosario, etc. Pero eso cambia. Entonces, por ejemplo, en estos momentos, ¿por qué hay que darle incentivos, exoneración de combustible a Barrick Gold, Falconbridge, a todo esto? Porque debería bastar que le hayamos regalado los yacimientos, las minas, porque lo único que en el mundo no se encuentra... Oye, lo único que en el mundo es difícil de encontrar, porque no aparece solo en los lugares, solo aparece en los lugares donde el capricho de la geología y las fuerzas telúricas y todo estos magmáticas hayan depositado los yacimientos. Son las minas. De manera, oye, le regalamos la mina y entonces les regalamos todas las exoneraciones. Esas empresas reciben más dinero en exoneraciones que supera, oiga esto, en el país hay 4.6 millones de vehículos. Esa es la última cifra, 4.6 millones de vehículos. De ese porcentaje, el 67% es de dos ruedas, motores, sacando las bicicletas. Hay 2.4 millones de motocicletas, que aquí le llamamos motores. De eso no todo el mundo es motoconchista, porque tengo un motor de dos ruedas. Entonces son más los privados y los de delivery que no son motoconchistas. Y los motoconchistas se calculan en 750,000, que cada día, como en toda materia de transporte, trabaja un 80%. Si trabajar en 450,000 diarios, que consumen no más de un galón, consumen entre medio y 0.75 galón, porque un motor puede recorrer hasta 200 y 250 kilómetros con un galón. Y ellos compran gasolina premium, por eso la premium se consume 18 millones de galones de gasolina premium por mes, y 8 millones de gasolina regular por mes, debido en gran parte a los motoconchistas. ¿Qué pasa? Que el motoconchista consume más de 400, casi 380,000 galones por día y pagan al año
13.700 millones de pesos de impuestos. ¿Cuánto tiene un galón de impuestos? Si es premium, 92 pesos. ¿Y cada galón. ¿Cuántos galones usted estima que se usan, que se gastan diario en todo el parque vehicular? Bueno, en el país se consume 18 millones, ya le dije, 18.5 millones por mes de gasolina premium, 8.7 millones por mes de gasolina regular, sumado son al año 357 millones de galones de gasolina de cualquier tipo al año. Ese es el consumo. Si quiere de otros datos, del gas licuado de petróleo prepandemia eran 510 millones al año, ahora este año posiblemente, el año pasado fueran 440 millones de galones de GLP. De gasoil son como 227 de gasoil, y entonces en fuel oil depende, ya casi no se genera electricidad en base al fuel oil, y entonces en total el país consume 1.240 millones de galones de combustible al año. El negocio de combustible en este país pasa de los 270.000 millones de pesos, y por eso, pero ahí hay el peor desorden que nosotros como partido, antes de llegar al poder, decíamos que había una mafia de combustible, y por eso estamos exigiendo que esa mafia tiene que ser estudiada y que el informe tiene que presentarse. Pero, porque no es posible que haya, que ahora, no lo encontramos, pero sabiendo nosotros que somos expertos en eso, cómo es la cosa, entonces queremos que eso ¿Y en aparezca. qué forma se pueden ayudar esos motoconchistas? Se pueden ayudar de mil maneras. El domingo, si usted oyó Los Sabios en la Z, Sí, estuvo el director de Intran, sí. Rafael Arias, y vinieron los motoconchistas. Y entonces se van a reunir y hablaron, les escuché decir que van a hablar del tema de los cascos, que van a hablar del tema de los mismos motores, porque si en esta pandemia se le han dado cientos de miles de millones a las grandes empresas, hoy ¿por qué no se le puede apoyar a los motoconchistas que son parte del transporte ya en todo el mundo y que la ley del Intran los categoriza como parte? Porque antes se veía al motoconchista como un bandido, un asaltante. No, vaya a la India, que usted es el 42% de los medios de transporte. Vaya a cualquier país de América Latina que no sea rico, que hay poco, que también es un medio. No es en Estados Unidos, pero sí lo es en los principales países emergentes del mundo, y lo es en República Dominicana. Ingeniero, mire, usted ha tenido oportunidad de conversar en Sabios en la Z con Iván. Y yo quiero pedirle a Iván que le haga justicia a algo que yo pido. ¿Cómo es posible que un partido, Iván, que tenga un cerebro y una experiencia como Ramón, esté en un programa y en una EGI, creo que lo pusieron por ahí? No, que yo dije que ese era un, que ya eso se era un acabó. decreto perverso. Ya eso se acabó. Óigase, que el decreto 339 es perverso. Era perverso, que me colocó en el número 14 como queriéndole transmitir al pueblo dominicano que nosotros éramos cualquier cosa. Ya usted Le renuncié y no quiero ningún cargo tampoco. Yo quiero que mi trabajo es frente al pueblo Iván, dominicano. al maestro y al compueblano, le diga, ¿qué usted quiere que él diga? Sí, hay una inquietud, don Ramón. Usted mencionaba el caso de la Barrick Gold Mining Company. Quizás los mayores yacimientos de coltán están en la República Democrática del Congo, y hay un espacio de unos 70.000 kilómetros cuadrados en Kivu que le fueron cedidos a la Barrick Gold. Estamos hablando de casi la superficie total de la isla La Hispaniola.
y detrás del Board of Directors, es decir, del Consejo de Directores, hay unas manos que mecen la cuna. Usted, que es un hombre que estuvo en las entrañas del poder, ¿cómo puede un político en la praxis negarse a darle concesiones a una multinacional donde el embajador llama y es como si fuese el representante directo de ese apóstol del Señor que está allá en el norte? Bueno, eso era así mismo en el pasado y sigue siendo parecido ahora, pero no totalmente. Porque ahora los pueblos pequeños y débiles tienen más poder que antes. Tú sabes, tú eres experto de la historia, que uno de los resultados de la Segunda Guerra Mundial fue la supuesta igualdad entre las naciones. Sí. Eso es lo que le llaman la cuarta generación de derechos. Y por tanto, de ahí hacia atrás, las deudas, si no se podían pagar, se cobraban a cañonazo limpio en las costas, con los destroyers, con los portaaviones. Pero ya los escenarios de las Naciones Unidas han ido dando más poder y realmente las naciones pueden conquistar. No se está diciendo que los recursos naturales no se exploten. Lo que estamos diciendo es que República Dominicana, ya en los casi 7 años que tiene Barrick Gold, extrayendo aproximadamente 2 millones de onzas, debe haber extraído 14 millones de onzas, que hizo una inversión de 4.300 millones de dólares, que la pagó el oro con la producción del oro, no con las utilidades de ello, que el pasivo ambiental lo cargó el pueblo dominicano por una decisión de Leonel, que el contrato se aprobó sin leerlo, y entonces los gobiernos que mientan diciéndole que recibimos el 51% de los beneficios netos, cuando es mentira. Hoy, ¿por qué tantas cosas? Entonces, eso es lo que hay que corregir. Y cuando tú hablas del coltante, el coltante es un mineral muy especial porque es una mezcla de colombita, el culombio también se le llama niobio, entonces de colombita y de tantalita. El tantalita, de ahí es que se extrae el tantalio, y de la mezcla de la colombita y la tantalita es que se produce el culombio del niobio, que es fundamental para la fabricación de baterías para los autos eléctricos, y por eso ahora está teniendo, junto al litio de los famosos saladares de Bolivia y de América del Sur, Uyuni. Allí tenemos entonces el reservorio de los metales de inteligencia artificial que van a regir y que rigen el mundo. Esto también Venezuela tiene coltan. ¿Y ese litio es el mismo de la medicina? Claro, claro, porque los químicos son los mismos. Lo único que el litio en medicina se comporta diferente. El litio es de la misma familia del hidrógeno. Son en la tabla periódica de Dmitri Mendeleev de 1886. Pero que no va a haber celulares sin coltán. No, claro. Y eso lo tiene Venezuela y lo tiene el Congo. Pero porque la batería viene de coltán. Claro, pero que el coltán es el mineral. Sí. Entonces eso hay que descomponerlo, procesarlo, para entonces convertirlo en culombio o niobio, en tantalio, y en el caso de los salares, extraer el litio, de lo cual se hacen las baterías para los autos eléctricos. Supongo que ustedes no duermen, las 24 horas aprenden cosas y enseñan cosas. Yo tengo mucha admiración por eso. No, yo, ingeniero, yo quiero terminar con esto. ¿Le preocupa su gobierno? Como si al gobierno le preocupa el país. A usted le preocupa a mí, pero algunos pasos que está dando el gobierno. No. Déjeme decirle, este gobierno, si se pusiese en una balanza, tal vez sea el mejor gobierno que ha dado la historia del país. Oigan, ¿por qué? Porque Luis Abinader, tenemos que agradecerle que sea el candidato que logró echar del poder
a una corporación financiera mafiosa que ahora empieza a verse en los tribunales de la República toda la pus y la podredumbre que llevó al tejido social de nuestro querido país. Un hombre que por la circunstancia que fuese, la historia le premiara para encabezar ese proceso, para mí tiene todos los méritos. Independientemente de otras cosas. Ahora, ese gobierno también le ha tocado, ha sido único en la historia, porque fue electo en medio de una pandemia. El tema era si la gente iba a votar o no, si tenía miedo de ir a votar o no. Y votaron. Ganó en esa pandemia, aquí y fuera en el exterior, donde incluso había todo un montaje de parte del gobierno de los Estados Unidos, algunas de las autoridades, y el gobierno dominicano y parte de la propia Junta para que no se votara. Y gracias a Adriano Espaillat y al trabajo que hizo toda la dirección del PRM en el exterior, se logró votar. Entonces, ese gobierno, electo singularmente en medio de la pandemia, juramentado en medio de la pandemia, va a cumplir dentro de poco, aunque uno lo vea lejos, viene agosto, su primer año gobernando en medio de la pandemia. Entonces, ese gobierno que surge del partido que yo recomendé crear, será mío de cualquier manera y en cualquier circunstancia y siempre. El gobierno tiene errores, a veces desacierta, porque ¿y quién no? Yo siempre he dicho que nuestro Señor Jesucristo no puso una mesa en Galilea, ni en Jerusalén, ni en Betsaida, ni en Capernaum, para que la gente fuera a inscribirse como apóstol. Él lo salió a buscar y aún así 3 le fallaron. Entonces, parece ser que tener a todo el mundo, oye, ni las onzas de oro le gustan a todo el mundo, porque los que a lo mejor están enajenados siguen siendo gente y no saben lo que es el oro. ¿Usted tiene esperanza? De esperanza es que vive el hombre. De esperanza vive el hombre. No, y hay motivo para tenerla, sí. Esperanza tal vez no tengan los que robaron tanto en el poder y entonces quisieran recuperarlo, pero se le hace tarde. Ingeniero, para terminar, ¿usted apoya el castigo a la corrupción, pero usted no preferiría la recuperación de esos dineros robados? No, es que son las dos cosas. Hay que castigar para saber que hay dinero que se robó, porque si no sabemos que se robó, ¿qué es lo que usted va a querer recuperar? Es que una cosa trae la otra. Si usted no juzga y demuestra que se robó, cuántos se robaron y quiénes se los robaron, entonces, ¿qué usted va a recuperar? Por rumor. Entonces yo rumoro que fulano de tal se robó 1.000 millones, vayan y quítenselo. No, así no es. Bien, yo creo que hoy, 16 de febrero, el gobierno cumple 6 meses y lo hemos celebrado muy bien con nuestros 2 invitados de hoy. Yo creo que nos sentimos muy bien. No se pierdan en Carivisión la participación del ingeniero Ramón Albuquerque y del licenciado Iván Gatón. Señores, gracias y mucha suerte.